Bienvenido. Millones de personas en el mundo tienen una Biblia en su casa, pero pocos saben cómo encontrar en ella la voz viva de Dios. ¿Lees la Biblia? ¿O simplemente pasas por sus páginas sin entenderla? Hoy vas a descubrir cómo leer la palabra de Dios, cómo entenderla y, sobre todo, cómo vivirla. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis para salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Palabras con verdad presenta su estudio bíblico. ¿Cómo leer la Biblia y entenderla? Un mensaje que puede transformar tu manera de escuchar a Dios. Para siempre. Antes de comenzar, prepara un cuaderno de apuntes, un lápiz, tu Biblia y tu corazón con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, tú que eres el más sabio y todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús que me des entendimiento en tu palabra y un corazón atento y dispuesto para ponerla en práctica. Por favor, Señor, te ruego que esta palabra edifique a los espectadores y traiga sabiduría a su corazón. Amén. La Biblia no es un simple libro, es la voz de Dios hablándonos hoy, pero ¿cómo leerla y entenderla? ¿Cómo hacerla parte de nuestra vida? Nuestro texto base lo leemos en Mateo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos dio el ejemplo. Citó este pasaje cuando Satanás le tentó en el desierto, cuando le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». No pudo con Jesús, porque la palabra es poderosa y él no la puede resistir. Leer la Biblia es más que una costumbre. Es un encuentro con nuestro Creador. Muchos la leen, pocos la entienden. Este mensaje es para ayudarte a descubrir cómo hacer de su palabra una luz en tu camino. El propósito de este estudio es que comprendas que Dios quiere que su palabra sea tu fuente de sabiduría, tu guía diaria, que la leas, la entiendas, la vivas y que te transforme desde adentro. La Biblia, nuestro alimento diario. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita la palabra de Dios. La Biblia es ese pan espiritual que nos nutre, nos fortalece y nos guía cada día. En Mateo 4:4 leemos, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En Primera de Pedro 2:2 dice, «Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis para salvación». Este versículo exhorta a los creyentes a buscar y anhelar la palabra de Dios con la misma pasión y hambre que un bebé tiene por la leche de su madre. En el libro de Josué 1:8 dice, «Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito». En pocas palabras, este versículo enfatiza la importancia de la lectura, meditación y obediencia a la ley de Dios como un medio para la prosperidad y el éxito. Al leerla, conocemos mejor a Dios, escuchamos su voz, entendemos su voluntad, nuestra fe crece y nuestro corazón se llena de alabanza. Juan 5:39 dice, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Básicamente, lo que nos da a entender es que no le demos tantas vueltas al asunto. ¿Queremos conocer a Jesús? La Biblia es la fuente más segura. El Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esta frase significa que la palabra de Dios
es una guía para nosotros en nuestra vida, como una lámpara que nos ilumina el camino y nos muestra el rumbo a seguir. Romanos 10:17 afirma que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe cristiana se desarrolla al escuchar y procesar el mensaje de Dios a través de la palabra de Cristo. En el Salmo 103, versículos 1 y 2, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Estos versículos son un llamado a la gratitud y al reconocimiento de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. No leemos por leer, leemos para vivir lo que leemos. ¿Tienes un problema familiar? ¿Una lucha interna? Busca en la palabra la respuesta específica. Por ejemplo, si batallas con la paciencia, busca versículos sobre el dominio propio y el amor. Proverbios 14:29 afirma que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero el impaciente de espíritu engrandece la necedad. Esto significa que la paciencia y el autocontrol, especialmente en momentos de enojo, son señales de sabiduría, mientras que la impaciencia y la ira impulsiva revelan una falta de entendimiento y juicio. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un versículo bíblico que describe los frutos o manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto significa que se debe vivir con humildad y amabilidad, siendo paciente y tolerante con los demás en amor. ¿Ves cómo la palabra de Dios es tan clara? Continuemos con otro ejemplo. ¿Quieres aprender a perdonar? Observa a Jesús. En Filipenses, 2 versículos del 3 al 8, anima a los creyentes a vivir con humildad, buscando el bien de los demás en lugar de su propio interés. También destaca el ejemplo de Jesús, quien, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Leamos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último, en Juan 13:34, una parte crucial del Nuevo Testamento, establece un mandamiento fundamental para los cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Este versículo enfatiza la importancia del amor mutuo como el sello distintivo de los discípulos de Jesús, al igual que el amor que él demostró hacia ellos. Meditar para comprender. No basta con leer. Hay que detenerse, pensar y escuchar el corazón de Dios en cada palabra. En el Salmo 1 y versículos 1 y 2, leemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En resumen, la exhortación es a enfocarse en pensamientos positivos, nobles y de calidad, y qué mejor meditación que en la palabra de Dios. Cuando leas, pregúntate, ¿qué quiere decirme Dios? ¿Qué espera que cambie en mí? ¿Cómo lo aplico hoy? Te propongo un ejercicio. Lee Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora responde esta pregunta. ¿Yo soy como un niño para disfrutar del reino de los cielos? En conclusión, leer la Biblia y entenderla no es un arte reservado para sabios, sino una práctica diaria para hijos que buscan al Padre. Lee con el corazón abierto, aplica con sinceridad y medita con reverencia. Y no olvides, acompaña tu lectura con oración, porque solo el Espíritu Santo puede revelarte la verdad eterna. Que Dios te bendiga.